Recuerda que ayer hemos conversado con diferentes analistas sobre estos informes internacionales que se han presentado en torno a lo manifestado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas proyecciones que se prevén en la economía de nuestro país, una inflación superior al 15% para cerrar esta gestión. Y por otro lado, una gestión con un PIB de 1.1%, la 2025, esa le menciono, y una proyección para la gestión 2026 de 0.96%. ¿Qué dicen las autoridades? El gobierno manifiesta que este informe no está de acuerdo a los índices y el crecimiento que tendría nuestro país, hablando de economía en este momento. Y le quiero dar la bienvenida a Juana Jiménez, viceministra del Tesoro y Crédito Público. Está con nosotros esta noche. Bienvenida. Luciana, muy buenas noches. Un saludo cordial a usted y a toda la población que a través de Bolivisión está atenta a estos datos y a la información que ustedes proporcionan. Viceministra, gracias por estar con nosotros. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo estamos económicamente? Entendiendo o viendo que desde afuera las proyecciones no son nada alentadoras. Primero me gustaría aclarar y contextualizar, si bien desde ayer se ha centrado la información en torno solamente a Bolivia, el informe económico del Fondo Monetario Internacional, que es preparado para el Comité Monetario y Financiero Internacional, donde participan muchos países del mundo, y exclusivamente para ver justamente sobre la estabilidad, precautelar la estabilidad a nivel internacional. Este informe, que se prepara 2 veces al año con 2 actualizaciones también durante el año, lo que dice es una perspectiva crítica y negativa para todos los países. Las perspectivas, aquí tengo un gráfico que muestra las proyecciones últimas que tienen una revisión hacia la baja en todo. Viceministra, hemos perdido su audio un minuto, por favor. Vamos a ver si logramos reconectar. Tal vez es la calidad de conexión que tiene en este momento en el lugar donde se conecta con nosotros. Pero evidentemente Tufi está con nosotros para poder seguir hablando de este tema de economía. Ayer, Tufi, conversábamos incluso con el sector empresarial, que está muy preocupado, manifestando, claro, esta preocupación latente, sobre todo, por ejemplo, por el tema del incremento salarial. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles determinaciones se asumirán? Muchas empresas han anunciado cierres, quiebres, despidos, porque no existe para ellos la posibilidad de poder hablar de un incremento salarial, que es otro de los puntos de los que tenemos que hablar en economía de nuestro país. Tufi, buenas noches. Ciertamente, Luciana, buenas noches. Es una preocupación lo que va a significar en las próximas horas, antes del 1 de mayo, la determinación en función de una negociación del alza salarial. Anoche hablábamos con el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Él planteaba una especie de negociación diferenciada por regiones y bueno, estamos a la espera. Habían algunos economistas que inclusive decían no más de 5%. La COP ha pedido un 20% para el salario básico de incremento. Ya está la viceministra nuevamente con nosotros, Tufi. Le escuchamos, viceministra, nos decía. Si podemos habilitar el micrófono, por favor. Desde su dispositivo. Tal vez ahora lo probamos. De acuerdo, ahora sí. Correcto, gracias. Ahora sí. No, usted, Luciana. Le decía a Tufi un saludo cordial, que es importante contextualizar lo que está sucediendo a nivel internacional. Este informe, que es importante, uno de los, entre los 2 que en general se preparan durante el año, el Fondo Monetario prepara estos 2 informes tanto en abril como en octubre y con 2 revisiones durante el año. Menciona que ha revisado sus perspectivas hacia la baja para todos los países, en general para todos los países. ¿Por qué? El contexto ha cambiado. Si bien había perspectivas de una estabilización después de tantos shocks como ha sido el COVID, las guerras, todo lo que tiene que ver los efectos con la cadena de suministros y además el cambio climático, el Fondo Monetario Internacional ve con preocupación, y así lo menciona al Comité de Política, al Comité se llama Monetario y Financiero Internacional, que pone ahí la alerta hacia todos los países, ¿no? Dice, ha cambiado las perspectivas porque hay un país, como es Estados Unidos, que con las medidas arancelarias está haciendo de que tenga también una perspectiva hacia la baja. Y esto es en general lo que les mostraba, que en general las perspectivas son para la baja para todas las regiones. Sí. Y entre ellas, en nuestro caso como país,
también ha tenido una rebaja, pero que nosotros consideramos que con las medidas que se van a ir implementando, esto se va a revertir y en realidad vamos a ir y estamos teniendo buenas señales sobre la actividad económica, con indicadores que más adelante se lo voy a comentar. Sí, y le pido que lo hagamos en este momento, viceministra, porque evidentemente el gobierno nos ha brindado proyecciones a inicio de año de cómo va a estar esta jornada de índices como por ejemplo la inflación, y me parece que hemos ido ya elevando esa cifra con una inflación acumulada que sí me parece nos llama la atención. Sí. Quiero aclarar que cuando se prepara el presupuesto general del Estado, que de hecho inicia en estos meses y el subsiguiente, es decir, que el 2024 se preparan con proyecciones para el 2025 y efectivamente las proyecciones son de un crecimiento del 3.51%, una inflación del 7.1%. Pero en ese momento, cuando se preparan las proyecciones, durante el año van aconteciendo muchos factores que pueden incidir en esas proyecciones, como son factores climatológicos. Hemos estado atravesando una serie de efectos vinculados a las lluvias y a las inundaciones, muchas regiones de nuestro país que han sido afectados y por ende también tienen una repercusión en el sector agrícola principalmente, y pueden tener efectos en determinados productos. Por otra parte, tenemos otros factores vinculados al contrabando y también a la especulación. El contrabando, que determinados grupos o intereses particulares que buscan solamente el beneficio propio se aprovechan de las subvenciones que el propio Estado da para proteger a toda su población, pero estos malos ciudadanos lo que hacen es, a través de contrabando, que es una actividad ilegal, sacar productos que están subvencionados en el país o se trata de controlar para proteger el bolsillo de los bolivianos, y también afecta, ¿no? La especulación es una derivación también de todos estos factores que también inciden de forma negativa y por ende también afectan en el incremento de precios. A marzo hemos tenido una tasa acumulada del 5%. Y bueno, se están desplegando una serie de medidas, acciones que tratan de evitar y controlar este incremento de precios y como por ejemplo las ferias de la olla, del campo a la olla, dicen, ¿no? Que vinculan al productor con el consumidor y de alguna forma poder minimizar ese efecto que habrían en algunos productos que están sufriendo este incremento y que preocupan a la población. Tema dólar, que es otro de los puntos fundamentales del que tenemos que hablar. Tufi, contigo, por favor, adelante. Sí, viceministra, usted decía que con los informes del Banco Mundial y el FMI se cambia la perspectiva y se revisa hacia la baja la expectativa de crecimiento. En ese sentido, también el presupuesto va a revisar hacia la baja la perspectiva de crecimiento para Bolivia. Estaba, como usted mencionaba, encima del 3% previsto y la inflación en 7.5%. Algunos economistas han hablado de hasta encima del 20% como posibilidad. ¿Qué piensa en relación a estas expectativas? Las expectativas pueden ser, en este momento el Fondo Monetario Internacional lo que dice que hay un contexto que ha cambiado y que está afectando y va a afectar a todos los países. Sin embargo, y además lo que hacen en todos los países son revisiones y monitoreos a las proyecciones macroeconómicas durante el año. Estas proyecciones que se inician, le decía, para la presupuestación, luego hay un convenio monetario fiscal, que es una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, permite también hacer revisiones durante el año. Las medidas podrán ser en función de todos los factores que entre los negativos se pueden señalar los efectos del cambio climatológico, los bloqueos como el año pasado han incidido y han tenido un efecto en la economía que sí afectan a la actividad económica, pero también entre los positivos, en la medida que se puedan controlar y proveer determinados productos que son muy sensibles para la población y mantener los precios controlados en esos productos y regularizando determinados desequilibrios que se tienen, van a permitir también las metas que se ha propuesto como gobierno, nos hemos propuesto alcanzarlas. Pero no se puede asegurar. Lo que sí nosotros responsablemente tenemos que señalar es que se van desplegando una serie de acciones y se van a seguir haciendo muchas
que permitan mantener la estabilidad económica. Pero hay otros factores entre los negativos, por ejemplo, el de la Asamblea Plurinacional y el bloqueo, la obstaculización que se tiene a la aprobación de proyectos que están vinculados a inversión pública y por ende también atraer divisas que no ayudan, no colaboran y ese tienen el objetivo de obstaculizar. Entonces es una serie de factores, tanto positivos y negativos. En términos de proyecciones, el gobierno va revisando constantemente y va desplegando también acciones para proteger la estabilidad económica. Y por supuesto, la actividad económica, que la gente lo que quiere es que haya movimiento económico. Viceministra, esta semana se han expresado preocupaciones de sectores por el nivel del tipo de cambio paralelo, arriba de 14 bolivianos, 14.20, dicen. ¿Cuál es la causa de esta situación según su lectura y qué puede pasar con la cotización del dólar paralelo? Uno de los desequilibrios que el presidente también lo ha ido mencionando y durante estos años ha sido el decremento de nuestro valor de las exportaciones vinculadas a hidrocarburos, que era una de nuestras fuentes principales de generación de divisas. Para cambiar y revertir esa tendencia, se ha implementado, se ha desplegado una serie de inversiones vinculadas a hidrocarburos y para poder descubrir y poder revertir esa tendencia negativa que se tiene. Hay otra serie de medidas que están vinculadas a la sustitución de importaciones, el diésel, que es un producto tan necesario para la actividad económica, pero que sino que a través de las medidas con la implementación de las plantas HBO o las plantas de biocombustibles van a permitir sustituir ese componente de importación entre algunas de las medidas que le puedo mencionar. Otras están vinculadas a la reactivación de la actividad económica a través de medidas y generación de cadenas que con las plantas industriales también permitan esa reactivación. El proteger la reactivación económica es fundamental. Y entre esos efectos, en realidad, ya ver los resultados. Acá les muestro un gráfico que es de la recaudación tributaria, que tiene mucho que ver con la actividad económica. Y estos son datos a marzo. Como ven, hay un incremento de más del 20%, y eso refleja que la actividad económica está en movimiento, pese al contexto adverso, pese al bloqueo que se tiene en la Asamblea vinculado a un componente que es fundamental, como es el financiamiento externo. No el único, pero que sí es fundamental el financiamiento externo. Pese a todo eso, la actividad económica está teniendo los efectos que se procura, ¿no? Preservar que haya ese movimiento. Viceministra, estoy escuchando atentamente lo que nos está mencionando y ha puntualizado en varias oportunidades el tema de los efectos climatológicos. Entiendo que todos los años dentro del presupuesto hay un espacio reservado para poder atender estas emergencias que todos los años se registran. Por otro lado, nos estaba hablando de estas ferias del campo a la olla que sí, evidente, son muy buenas, pero no llegan a todos los espacios de la población para poder tener estos precios un poco más accesibles. Me ha hablado de contrabando. Sí, evidentemente se registra contrabando y la situación territorial de Bolivia marca una tarea difícil para las autoridades, pero evidentemente es tarea de las autoridades frenar y luchar contra el contrabando, el agio y la especulación. Entonces mi consulta es si estos factores están afectando la economía, ¿quién está cometiendo los errores o no se está realizando bien el trabajo? En el tema del cambio climático y que está siendo alertado, por muchos años ha sido alertado, pero hay un factor fundamental. En la planificación tiene y debe estar incorporado el plan contra los desastres naturales. Sin embargo, Luciana, hay que hacer notar que lamentablemente por estos efectos del cambio climático hay dos factores. En intensidad, es decir, que son más con mucha más potencia, y también en recurrencia, es decir, que son muchas veces más de lo que antes se observaba. Entonces eso implica muchos factores que desde la reconstrucción de las carreteras y otros, todo lo que tiene que ver con infraestructura, o ya sea por el otro lado con sequías y cómo se puede
paliar a través de la otorgación de determinados incentivos o accesos a créditos o a seguros para los productores principalmente. Entonces, el gobierno sí está desplegando medidas, sí lo ha estado haciendo durante estos años, pero como le digo, la intensidad y la frecuencia debido al cambio climatológico ha aumentado. Eso ha cambiado y por lo tanto también hay que tomar las previsiones correspondientes. Eso implica mayor gasto y por lo tanto también hay que tener mayores fuentes de recursos para hacer frente en relación al cambio climatológico, que se ha vuelto ya de forma transversal en las finanzas públicas. Eso es innegable y eso así es una recomendación incluso a nivel internacional y los países estamos trabajando para que eso sea un tema transversal dentro de la política fiscal. En relación al contrabando, efectivamente, en realidad no es que no se esté haciendo nada. Hay áreas correspondientes que tienen que hacer esta tarea y esta labor. Tenemos un territorio extenso. Siempre va a faltar todo el personal que se quisiera desplegar, pero se están haciendo acciones y tienen que hacer todas las áreas operativas dentro del órgano ejecutivo para poder cumplir esta función que es fundamental para también poder controlar los precios. Viceministra, dado el año electoral, parecería muy difícil de que se destraben los créditos en el Parlamento y por lo tanto esa fuente de movilización de dólares no pueda tomarse en cuenta otra vez más. En ese sentido, ¿qué alternativa está considerando el gobierno si es que continúan trabados los créditos para, en ese sentido, conseguir dólares que son tan urgentes? Este obstáculo, esta obstrucción de la Asamblea Plurinacional, que como usted mismo lo dice, no hay indicios de que pueda cambiar, pero es una posición política que va en contra del país. Una posición de unos cuantos asambleístas con intereses políticos que pueden afectar a todo un país. ¿Cómo eso y usted lo puede corroborar? En la última de una de las calificadoras de riesgo dice que el gobierno está obstaculizado por una asamblea plurinacional y por lo tanto tiene un efecto en las expectativas que se tenga sobre la economía. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Sigue y va a seguir trabajando. De hecho, la aprobación de muchos créditos, 14 créditos que están en la asamblea para aprobación, muestra que los organismos internacionales confían en que el gobierno puede desarrollar proyectos que sean en beneficio de la población, en beneficio del país. Hay medidas que se están trabajando tanto a nivel interno y externo para poder hacer frente a estos obstáculos tan severos que desde la Asamblea están poniendo al país, no al gobierno, sino al país. Y entonces, en general, se dará a conocer las medidas que se van a ir implementando en el transcurso de los siguientes días, semanas, meses. Viceministra Jiménez, gracias por habernos acompañado esta noche. Luciana, muchas gracias a usted. Un saludo cordial y hasta otra oportunidad.